Ok, vamos a aprender sobre matrices. Eh, las matrices son una tabla de números, es una representación de datos que sirve para jugar con datos cruzados y tiene un montón de usos. Entonces, ¿qué dijimos? Una matriz es una tabla de números que, a ver, veamos, hagamos una. Vamos a hacer un ejemplo de una matriz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, datos al azar 5, 1, 2, 3, 0, menos 5. Ahí tenemos una matriz, ¿verdad? Como pueden ver es una tabla de números y normalmente se escribe con una letra mayúscula, así como con negrita, como la, esa es la matriz A. ¿Se entiende? Entonces, esto es pura notación. Esto sería una matriz de, de 2 por 3 porque tiene dos filas y tiene tres columnas. Ujú. Y se anota abajo de la A mayúscula, 2 por 3. Bueno, podría ser A, B o C, lo que sea. Entonces son dos filas y tres columnas, ¿verdad? Entonces una 2 por 3, dos filas, tres columnas. Entonces ahora hagamos otra matriz. Llamemos una matriz B, ¿verdad? Y digamos que es de 5 por 2. Eso significaría que B, eh, 1, 2, 0, menos 5, 10. Que ahí tenemos la primera columna y hagamos otra columna. 10, menos 10, 3, 7, 2, pi, que es 3,14, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 5 por 2, ¿verdad? Son 5 filas y 2 columnas. Entonces podemos ver que una matriz es una tabla de números, ¿verdad? Una tabla de datos que se representa por letras mayúsculas y abajo se pone filas por columnas, ¿verdad? Entonces tenemos la de 2 por 3 y la de 5 por 2, ¿verdad? Si nos llegáramos a referir a este elemento, al 0, ¿verdad? Estaríamos refiriéndonos al elemento que está en la segunda fila, ¿verdad? Y en la segunda columna, ¿verdad? Columna 1, columna 2, fila 1, fila 2. Segunda fila, segunda columna. Entonces esto lo escribiríamos como A, ¿verdad? Y entre paréntesis pondríamos 2,2. Entonces ese elemento es igual a 0, ¿verdad? Esto es notación. Hay otra manera también de anotarlo que es con A minúscula 2,2 y eso es igual a 0. ¿Se entiende? Es como para situar los elementos de la matriz. Esta es la notación, en los libros sale así, es como para que lo entiendan. Entonces vemos cuál sería el elemento A minúscula 1,3. Eso sería primera fila, tercera columna. Entonces sería el 2, ¿verdad? Muy claro. Todo esto es notación de matrices, todo esto es inventado. Entonces, eh, entonces tenemos que una matriz es una tabla de números, ¿verdad? Y que tiene notación y todo. Entonces, esto nos sirve para representar datos, ¿verdad? Y puede ser usado para representar todo un set de fenómenos que vamos a ver en álgebra 1 y álgebra 2. Eh, Después, más adelante, se va a aprender que hay un montón de cosas que se pueden hacer con matrices. Eh, se usa mucho para gráficos de computador, se usa mucho en estadística, eh, sistemas de ecuaciones, se pueden representar muchas cosas. Hay que entender que las matrices no es un fenómeno natural, no es como la suma que uno sabe que dos manzanas más dos manzanas son cuatro manzanas. Esto es algo inventado por el hombre, es una representación humana. Entonces todas las reglas que se aplican a esto son por convención, son algo que inventó alguien y todos acordamos que se hace así. Que no busquen lógica en eso. Entonces, eh, aprendamos las convenciones que hay en esto.
Inicialmente es lo más difícil de aprender, que la A mayúscula está representando una matriz, cómo se encuentra el determinante, cómo se suman, cómo se restan, cómo se saca la traspuesta. Entonces vamos a aprender todas esas cosas, que todos son convenciones, son cosas inventadas por el hombre. Ahora lo vamos a hacer más mecánico y más adelante vamos a ver cuál es la intuición detrás de todo esto. Entonces vamos a sumar dos matrices. Ok, entonces inventemos dos matrices. Hagamos las chicas para que sea más rápido. Entonces 3 menos 1, 2, 0. Eso llamémoslo matriz A, ¿ok? Entonces tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Entonces inventemos la matriz B, puede ser menos 7, 2, 3 y 5. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué sería A? A ver, así como con negrita, A, matriz A, más matriz B. ¿Cómo sería esto? Entonces hay que acordarse que esto es una convención humana. Esto está definido de una manera, pero podría haber sido de millones de otras maneras. ¿Ok? Entonces esto se tiene que aprender nomás. No hay una lógica detrás de cómo se suman las matrices. Esto alguien lo inventó y dijo se suman así. Entonces A más B sería el primer elemento con el primer elemento. ¿Ok? Fila 1, columna 1, fila 1, columna 1. Entonces sería 3 más menos 7. Ese es el primer elemento, el elemento fila 1 y columna 1 de la matriz resultante. El siguiente sería menos 1 más 2, ¿verdad? Vamos a hacerle paréntesis para que se entienda que son elementos separados. Entonces sería 2 más 3, ¿verdad? Ese sería fila 2, columna 1. Ahora fila 2, columna 2, 0 más 5, ¿verdad? Y ese es la matriz resultante, que podemos anotarla como 3 más menos 7 es menos 4, menos 1 más 2 es 1, 2 más 3 es 5 y 0 más 5 es 5, ¿verdad? Eso es lo que quedaría. Eso es A más B, ¿verdad? Así se define A más B. Y con esta definición podemos ver lógicamente que es lo mismo que B más A, ¿verdad? Eso significa que son conmutativas. Que hacer A más B es lo mismo que hacer B más A, ¿ok? Porque como lo estamos sumando directamente, esto es obvio, ¿verdad? Da lo mismo si hacemos A más B que B más A. Porque eso estarían dados vueltas y serían los mismos números. Serían los mismos números. Eso es la suma de matrices. La sustracción de matrices, la resta en las matrices, es el mismo concepto. Vamos a restar. A menos B. Bueno, esto también, eso con negrita. Eso es lo mismo que A más menos 1 por B. Y B es menos 7, ¿verdad? 2, 3, 5. Arriba C. Ese es B, ¿verdad? Cuando se multiplica un escalar por una matriz, se multiplica directamente. Es menos 1 por menos 7, menos 1 por 2, menos 1 por 3, menos 1 por menos 5. Entonces eso sería lo mismo que A más 7, menos 2, menos 3 y menos 5. ¿Verdad? Ahí faltó el signo, pero es menos 5. Entonces sabemos lo que A, ¿verdad? Entonces sería 3 más 7, menos 1 menos 2 es menos 3, 2 más menos 3 es menos 1, 0 menos 5 es menos 5. Pero ahí faltó el signo de nuevo por el mismo error que faltó antes. Pero es menos 5. Entonces podemos ver que la resta es muy simple. Es lo mismo que sumar, pero la matriz multiplicar por menos 1, que sería lo mismo que restar directamente, ¿verdad? Es menos 1 por cada elemento de la matriz y nos da la matriz menos B. Bueno, ¿qué cosas sabemos? Sabemos que las matrices, para poder sumarlas y restarlas, tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad? Tiene que ser de
Por ejemplo, hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Ahí tenemos una matriz. Sumamos esa con menos 10, menos 100, menos 1000, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Esas dos matrices las podemos sumar porque tienen el mismo número de fila y el mismo número de columna. Entonces las podemos sumar. El 1 con el menos 10, el 2 con el menos 100, entonces ahí tenemos menos 9, menos 98, y se entiende, ¿verdad? Tiene que tener exactamente el mismo número de filas, el mismo número de columnas, lo que significa que tiene el mismo número de elementos. Pero no podríamos sumar estas dos matrices. Por ejemplo, cambiamos el color. Por ejemplo, menos 3 y 2, ¿verdad? Eso es una matriz con la matriz 9 y 7, ¿verdad? Vemos que no tiene el mismo número de filas y el mismo número de columna, por lo tanto no tenemos los pares correspondientes. Entonces tenemos una 1 por 2 y la otra es 2 por 1, entonces no sabríamos cómo sumarlo. No se pueden sumar estas dos matrices. Cuando una matriz, una de sus dimensiones es 1, esto se llama una matriz de vectores, porque tiene de una dimensión. Y la primera podríamos llamarla una matriz de fila y la segunda una matriz de columna, porque es una sola columna y es una sola fila, ¿verdad? Ok, llegamos al final.